Bueno, muy buenas noches, seamos bienvenidos a la Corporación Educativa Unihombre, La Mana. Para nosotros es una alegría inmensa contar con la presencia nuevamente del doctor Guillermo Rodríguez. Él va a estar motivándonos y orientándonos en este conversatorio al lado de Marcela. Y para nosotros es una alegría inmensa que nos No, sigan estoy ocupada. acompañando. Vaya usted porque estoy Quisiera ocupada. invitarlos para que cerremos nuestros micrófonos, invitarlos para que podamos hacer esta gran invocación y quedamos en las manos del doctor Guillermo y de Marcelita para que podamos hacer este conversatorio. Del punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder se restablezcan. Amén. Pues nuevamente seamos bienvenidas, bienvenidos. Tienes la palabra, Marcelita, especialmente doctor Rodríguez. Muchas gracias, padre. Marcela, Bueno, buenas noches. buenas noches. Bueno, Bueno, entonces, pues hoy nos lanzamos con un tema distinto, pero también muy interesante, que es las herencias transgeneracionales, ¿no? Y es como un poco como esas cosas que a veces hacemos o dejamos de hacer, porque pues son situaciones como que vienen de atrás, aunque no las entendamos ahora, que vienen de otro lugar, ¿no? Es como, yo me lo pensaba mucho como en el ejemplo cuando hablamos de una familia que hace pan, ¿no? Entonces es como que todos aprenden el arte de hacer pan, ¿no? Pero llega un momento en que en alguna generación hay alguien que alza la mano y dice, bueno, pues yo creo que ya no quiero o me siento mal por hacer pan o por no hacerlo, ¿no? Entonces es como un poco como esto que de adentro nos hace sentir algunas decisiones que tomamos, ¿no? ujú, sí, ¿Mm? muy bien. Muchas gracias, Marcela. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes y estamos en esta serie de conversatorios. Vamos a hacer 4 conversatorios hasta el 9 de agosto de entrada libre y la idea de estos conversatorios pues es promover un poco el conocimiento de algunas de las bases o de las ideas con las cuales se trabaja en las constelaciones familiares y hacer de una vez la invitación para aquellos que quieran adquirir esta herramienta de que es una herramienta para la vida personal, pero también es una herramienta para integrarla a nuestro quehacer profesional en cualquiera de las ramas, en cualquiera de las áreas que estemos trabajando. Entonces pueden ser eh, los profesiones de la ayuda, los profesionales de la ayuda, los psicólogos, los psicoterapeutas, los trabajadores sociales, los coaching, eh, los médicos o los maestros o sencillamente un padre de familia o una madre de familia, porque todos somos ayudadores en algo, de alguna manera. A nuestros hijos los ayudan, los ayudamos los padres, por ejemplo. A nosotros nos ayudaron nuestros padres. Entonces, como que esta es una herramienta de ayuda y una visión muy, muy bonita, muy potenciadora, muy liberadora. Eh, una de las cosas que llama la atención cuando uno empieza a oír de constelaciones familiares es aquello de que existen como eh,
una conexión entre lo que nos sucede a nosotros y lo que había pasado en generaciones anteriores de la familia. Eso no es, digamos, no es lo usual en la cultura. La Ujú. cultura nuestra nos ha venido enseñando como que el mundo y la vida arrancan a partir de uno y hacia adelante, pero que atrás de uno eso no es importante, no vale, no, no aporta pues a lo que nosotros hacemos. Y bueno, las constelaciones familiares representan entonces un punto de vista donde le dicen a uno, no, al contrario, tenemos que mirar por qué algunos fenómenos que observamos son, parecen repetir cosas que ya habían ocurrido en la familia. A veces los accidentes se repiten. Alguna vez una persona aquí en, en mi casa estaba hablando de eso, que recientemente le había ocurrido un accidente a un hijo. Y yo le dije solo, los accidentes se repiten. Los accidentes no son accidentes, se repiten. Y entonces el señor dijo, tiene razón, yo me había accidentado, era un accidente de carro, yo me había accidentado en esa misma carretera muchos años antes. Era el hijo el que se había accidentado ahora recientemente. Y él recordó que su padre también se había accidentado en esa carretera muchos años antes. Eh, Cuando uno empieza a trabajar con constelaciones familiares y se le abre como la visión y el oído a estas cosas, empiezan a aparecer los fenómenos que uno llama de herencias transgeneracionales. Por ejemplo, una, una compañera de mi trabajo empezó a tener problemas de enfermedad de útero. Terminó con una miomatosis y eventualmente no, le tocó pues hacerse una histerectomía. Y cuando hicimos un ejercicio de constelación, esta mujer tenía 36 años. Cuando hicimos el ejercicio de la constelación, encontramos que la mamá de ella había fallecido de cáncer de útero a los 36 años, justo a los 36 años. Entonces, como que le llama a uno la atención, porque esta mujer está como repitiendo la historia de, de esa mamá que murió a esa edad. Cuando uno se pregunta, y cada uno de ustedes preguntar a qué, por ejemplo, a qué edad tuvieron sus primeros hijos, la abuela, mi mamá, de pronto yo. ¿Qué edad tenía mi mamá o mi abuela cuando tuvo su primer hijo? ¿Qué edad tuve yo cuando tuve mi primer hijo? Entonces, se repiten fenómenos como esos, pero a veces se repiten también las formas en que yo me relaciono. ¿En qué se parece? Preguntémonos cada uno de nosotros, aquí los asistentes, ¿en qué se parece mi forma de ser en pareja, mi relación de pareja a la relación de pareja de mis padres o a la relación de pareja de mis abuelos? ¿Cómo se parecen? ¿Qué es lo que se repite allí? Podríamos decir que de alguna manera nosotros podemos hacer una frase como de, a mí me pasó lo mismo que a mamá, a mí me pasó lo mismo que a la abuela, ¿sí? De hecho, a veces lo decimos con los niños, ¿no? Ese salió igualito al papá, igualito al abuelo, al tío. O sea, vemos que sí hay un fenómeno de repetición. Eh, Hubo una psicoanalista francesa que se llama Anne Anselin, que fue de las primeras personas que a mediados del siglo pasado, el 20, empezó a hablar de una cosa que se llama la psicogenealogía, porque ella en su trabajo encontraba cosas
fenómenos parecidos. Por ejemplo, las mujeres como la que yo, mujeres muertas de cáncer a la misma edad que había muerto la madre o que había muerto la abuela. Pero un caso que le llamó mucho la atención era muy famoso el caso para ella, y muy reconocido en el campo de la psicogenealogía, era el de una niña que sufría de crisis de asma. Pero lo extraño de esta niña era que había empezado como unos 2 o 3 años antes, y era una niña de 4 o 5 años, solamente le daba un episodio de asma al año, en una fecha específica, siempre el mismo día. Cuando hacen el árbol genealógico, cuando hacen digamos, esa reconstrucción de la historia de la familia, que es un árbol genealógico, entonces encontraron que, que la niña tenía crisis de asma en la misma fecha del año, o sea, era el 24 o 25 de abril, pero en esa misma fecha el abuelo había muerto en la Primera Guerra Mundial, gaseado, o sea, ese gas tóxico en esa época como un arma de guerra, y el abuelo en un ataque con gas tóxico había muerto, pues asfixiado por el gas. Y justo era en la fecha del 25, el 24 y el 25 de abril. ¿Cómo se repiten esas historias? ¿De dónde sale y de dónde pasa y de dónde sale eso? Bert Hellinger también, que fue un sacerdote jesuita, que fue el que, digamos, nos trae y solidificó la idea de las constelaciones familiares. Él fue durante 18 años el jefe de la misión jesuita entre las tribus de los zulúes en Sudáfrica, y era el jefe también digamos, de la escuela. Y él encontraba muy curioso una situación entre la tribu de los zulúes cuando ocurría alguna tragedia, algún accidente, un asesinato, alguien que se murió trágicamente. El consejo de ancianos de la tribu se reunía, y el consejo de ancianos pues eran personas de 70, 80, 90 años que tenían la memoria del clan, de la tribu, y relacionaba eso que pasó hoy con algo que había pasado en 2 y hasta 3 generaciones atrás. Es decir, como ellos tenían la memoria del clan, ellos relacionaban unas cosas con otras. Y a Hellinger le llamó mucho la atención eso, y empezó a mirar también cómo se repetían historias en la familia. Entonces, ¿qué se repite en la familia? Historias trágicas, accidentes, muertes violentas, enfermedades, pérdidas económicas, fracasos, carencia. Pero también se repite, obviamente, cosas que dan fuerza. Por ejemplo, profesiones. ¿Sí? La gente, podríamos preguntarle a alguien qué profesión tiene. ¿Quién nos quiere decir, por ejemplo, Elizabeth? ¿A qué te dedicas, Elizabeth? Bueno, hay dos. Buenas noches. ¿Cuál de las dos? Bueno, Yo soy docente. Yo soy bueno, docente, sí, soy yo. ok, docente. ¿Y como quién eres docente? Como todas mis tías y mis hermanas. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjate que ya hay una relación con las tías, ¿cierto? Con una generación anterior, ¿sí? Y seguramente ellas también podrían relacionarlo con alguien de una generación anterior. La otra Elizabeth que dijo, ¿qué hace la
Sí, yo también soy docente, pero en mi familia pues no conozco que alguien haya sido docente. De Ujú. pronto alguien, pero pues no, no sé. Ok, bueno, tarea. Buscar a esos que fueron profesores, a esos que que eran buenos enseñando cosas, ¿sí? Entre los abuelos o los bisabuelos. Cuando yo empecé a estudiar esto de las constelaciones familiares, mi profesor me preguntó, ¿y usted por qué es médico? Y yo le digo, ni idea. Yo fui el primero que llegó que pasó de la secundaria en mi casa. Eh, Me dijo, pero en su familia hay un médico, búsquelo. Muchos años después, unos 3 o 4 años después, el bombillito se me prendió. Iba caminando por ahí por una zona alejada y me acordé que mi mamá había aprendido a poner inyecciones y ella vivía por allá en el llano, en cualquier vereda bien retirada. Y dije, "Ah, mi mamá, mi mamá era la médica. A ella le llevaban personas para que le pusieran inyecciones. Y en la casa efectivamente siempre hubo jeringas, agujas, reverberos, algodón, alcohol. Y, y hace poco, muy poco, fíjense que con todo lo que he aprendido, pero hasta hace, yo creo que unos meses, me doy cuenta que mis 2 tías eran enfermeras. Entonces, la medicina no me la inventé yo, en mi familia venía de alguna manera desde, desde atrás, ¿no? Entonces hay cosas bonitas que vienen de la familia y también hay cosas no tan bonitas. Obviamente los que llegan a la consulta no llegan por las cosas bonitas, sino por aquellas cosas no tan bonitas, como los accidentes, las muertes violentas, la no prosperidad, la enfermedad, los problemas de pareja. Y la manera de enfocarlo es, la pregunta es, ¿cómo quién? ¿Cómo quién de su familia? ¿A quién le pasó lo mismo? ¿Sí? La visión sistémica de la constelación le dice, eso que le pasa a usted no tiene que ver solo con usted, sino con alguien de su familia. El- Obviamente, el más cercanito, papá y mamá, pero atrás de papá y mamá están los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos. A veces nosotros cargamos con pendientes, con secretos que vienen en la familia. Cuando en nuestra familia hay secretos, los secretos tienen una carga emocional. Los secretos tienen generalmente cargas emocionales de vergüenza o de culpa. Entonces, el, alguien de la siguiente generación o de la siguiente generación asume. Eh, una, una persona tiene una historia de múltiples tragedias en su vida. Yo me acuerdo que le hacíamos un recuento de tragedias, la muerte de los padres, abusos, embarazos derivados de un abuso, la muerte de su esposo, de su pareja, luego la muerte del hijo, luego el suicidio de otra persona de la familia. Y eran muchos. Y cuando hacemos digamos, un planteamiento como, ¿qué se dice de tus abuelos? ¿Qué se dice de tus bisabuelos? ¿Qué se dice de los tatarabuelos? Alguien de la familia dijo que tenían muchas deudas, porque habían sido muy ricos, pero esa riqueza había sido lograda a costa grandes, de grandes despojos, de gran desequilibrio, de exclusión. Y de alguna manera los descendientes están pagando expiando por aquellos pendientes que quedaron en la familia. Digamos que hasta ahí es solamente como que relatos, historias, que donde parece que se repiten esas historias. Y para una persona
con la cultura occidental, pues es bastante extraño conectar algo que me pasa a mí con algo que le pasa antes en la familia. Lo hacemos de alguna manera con la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al médico y le toman la tensión arterial y bueno, le toman la historia, le pregunta al médico, ¿qué enfermedades hay en su familia? ¿Hay hipertensión arterial? ¿Hay diabetes? Entonces, uno ahí saca, sí, mi mamá sufre de tensión arterial, mi papá le han dado infartos, ¿sí? Mi abuela paterna entonces tenía hipertensión arterial también y diabetes. Entonces, el médico con esa mirada sistémica diciendo, bueno, usted está en riesgo de sufrir hipertensión arterial o diabetes o de infarto. Cuando aparece la enfermedad del cáncer, se pregunta, en la familia, ¿quién más sufre de cáncer? Porque los médicos, digamos que tenemos esa formación, pero para la enfermedad, porque tenemos como claro que hay un mecanismo genético de transmisión de esa información, de la información de las enfermedades. No así ocurre con las cosas de la vida diaria, no así ocurre con los accidentes o la no prosperidad o los robos o las muertes trágicas, violentas, el suicidio. No, eso ya no entra en lo genético aparentemente. Como yo soy médico dedicado a esto, pues a mí sí me llama la atención. ¿Cómo es que nosotros llegamos a repetir historias? ¿De dónde sale que nosotros repitamos historias? Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, lo transgeneracional es un pilar, ¿sí? La constelación familiar nos dice que un sistema no funciona, que todo lo que nosotros hacemos por amor, pero que a pesar de que lo hacemos con amor, por amor, las cosas muchas veces no nos funcionan, y es porque hay requisitos para que aquello que hacemos con amor dé el resultado. El primer requisito es respetar la pertenencia. Todos los que pertenecen, todos los que están vinculados a nuestra familia son parte de nosotros y tenemos que darle un lugar. Pero tenemos a veces muchos excluidos. Las ovejas negras de la familia. El abuelo del cual no llevamos el apellido. Ese abuelo que no reconoció a mi papá, nosotros no llevamos el apellido. Entonces ese abuelo está excluido de la familia. Los hijos de mis abuelos con otras parejas o los hijos de mi papá y de mi mamá con otras parejas, no los consideramos de la familia. Esos son excluidos. ¿Sí? Las otras parejas de mi pareja, las anteriores y las posteriores, tampoco las consideramos de la familia. Entonces, todo eso lo excluimos y empezamos a romper uno de los requisitos. Es todos los que pertenecen deben estar. ¿Por qué excluimos? Porque duele. Una pareja anterior o una pareja posterior de mi papá le duele a mi mamá y me duele a mí. Y me da tristeza y me da rabia. Y entonces yo excluyo por dolor, por tristeza, por rabia. Pero la exclusión sigue. El siguiente requisito es el orden. Cada uno tiene un lugar. Nosotros somos hijos y los grandes son papá y mamá. Y más grandes son los abuelos. Pero a veces yo me creo mejor que mi papá, porque yo tengo estudios, tengo carrera, porque tengo doctorado y PhD, porque tengo mucha plata. Yo soy mejor que mi papá y mi mamá. Yo soy más grande que ellos. Y entonces yo le doy órdenes, consejos a mis padres.
eso es un desorden, y entonces eso tiene una consecuencia emocional. Esos desórdenes, la vida los cobra. O hay desequilibrios. Los desequilibrios sí que son importantes en las herencias transgeneracionales, en lo que pasa de una familia a otra. Entonces, lo que les contaba, una familia que logra una gran riqueza, pero a costa del desplazamiento, a costa de la muerte de muchas personas. Entonces, esos desequilibrios se vuelven importantes, porque esos desequilibrios y las consecuencias emocionales, el dolor, la tristeza, la rabia, la culpa, pasan a la siguiente generación. Y alguien de las siguientes generaciones va a representar, bien sea a los excluidos o bien sea a los victimarios, por ejemplo. Todo lo que los desequilibrios, los desórdenes y las exclusiones que ocurrieron en una generación anterior, si no son resueltos, no fueron resueltos en esa generación, pasan a la siguiente generación. Y lo más injusto es que los más pequeños, los niños, son los que llevan la carga. Los niños pagan. Entonces los niños se enferman, los niños se mueren, los niños eh, son los que llevan digamos, como la intención de pagar o compensar inconscientemente por los pendientes que la familia tiene. No sé si pueda compartir un poquito Sí, la claro. pantalla. Claro, La puedes pantalla. compartirla un segundito. Miramos. Sí, ya está. Ya está, sí, ya. Ok, entonces voy a compartir aquí porque es importante saber, o desde el punto de vista, cómo es que cómo es que esa memoria familiar se transmite. ¿Listo? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Ok. Los mecanismos por los cuales estos fenómenos que observamos se transmiten son varios. Por lo menos 5 voy a nombrar. Uno es el rasgo, lo genético. Nosotros somos papá y mamá. Contrario a lo que decimos, nosotros tenemos un papá y tenemos una mamá. Pues no, nosotros no tenemos un papá y una mamá. Nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Este es un espermatozoide y este es un óvulo. Este espermatozoide es media célula, este óvulo es media célula y solamente hay vida cuando esta media célula se une con esta otra media célula. ¿Sí? Y esta célula es la que está sentada con nosotros hoy. Una se llama Marcela, la otra se llama Elizabeth, y así. Estas celulitas arrancaron allá. 50% papá, 50% mamá. Y ahí van todos los rasgos. Nosotros creíamos que solo eran los rasgos físicos. El color de los ojos, el color del cabello, la estatura, las enfermedades. Pero yo me empecé a cuestionar esto una vez que tenía una experiencia de una pareja que habían tenido, son ambos amigos míos, pero él un ingeniero, ella una enfermera, y la, la pareja, ellos no prosperaron, o sea, tuvieron su noviazgo, sus relaciones, de esas relaciones quedó una niña, pero nunca fueron pareja, nunca se formalizaron. Él se va para Estados Unidos, ella se va para Chile, o sea, se fueron para mundos externos. De esa relación nació una niña. 14 o 15 años después yo fui a Chile y me fui a visitar a mi amiga que estaba allá. Me encuentro con la hija de ellos dos y esta hija era
físicamente exacta al papá, igualita, la estatura y todo. Pero lo que más me llamó la atención es que esta mujer, esta niña de 15 años, hablaba hacia los gestos, el pensamiento, hilaba las ideas tal y como el papá. Entonces yo le pregunté, curioso, a la mamá, oiga, ¿ustedes vivieron juntos? ¿Ustedes viven juntos? Me dijo, nunca, nunca hemos vivido. Le digo, pero es que esta niña es igualita a su papá, habla igualito, hace los mismos gestos. Me dijo, sí. Entonces yo me pregunté, bueno, entonces, si ella no convivió, ¿de dónde aprendió eso? ¿Cómo lo sabe? Bueno, resulta que lo genético transmite también eso. Hoy en día hay una rama ¿qué? De la genética que se llama epigenética. Y la epigenética, ¿qué nos dice? Es un fenómeno, digamos, perdón, no un fenómeno, sino una rama de la investigación, en donde lo que se ha descubierto es que los genes no determinan realmente, porque todos tenemos los mismos genes. Por ejemplo, entre hermanos todos tenemos los mismos genes. Sin embargo, los hermanos no son todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace que las diferencias entre los hermanos? Que tienen muchas veces condiciones ambientales distintas, vivieron en épocas distintas y son diferentes el uno del otro. Pero además descubrieron con la epigenética que eso que vemos ahí, esa cadena de, de los genes, que esto se podía modificar por los aprendizajes y por las vivencias. Por ejemplo, una vivencia de carencia en una abuela se transmite a la madre y a los nietos. Y una vivencia de tragedia, una guerra, por ejemplo, deja una carga que modifica estos genes. Estos genes no los cambian, o sea, no es que haya una mutación, pero hay un cambio. Como para explicar algo parecido, yo les digo, imagínense la conexión que hay entre un interruptor y un bombillo. El interruptor, la estructura física es un interruptor, un cable y un bombillo. Si usted prende el bombillo, le hace un clic al interruptor y el bombillo se prende, pero estructuralmente no hubo ningún cambio, o sea, sigue siendo el interruptor, el cable y el bombillo. Si usted le hace otro clic y apaga, no hay ningún cambio en la estructura, pero hubo un cambio entre que hay luz o no hay luz. Eso es lo que nos explica la epigenética, que los genes se activan o se desactivan de acuerdo con la vivencia, de acuerdo con las experiencias, con lo que tú aprendes de las cosas bonitas o con las vivencias dolorosas que pueda vivir. Entonces, aquí yo les puse cómo hay una historia, y pueden buscarlo en internet, el doctor James Fallon. El doctor James Fallon dice, ¿cómo descubrí que soy un psicópata? El señor es un psiquiatra e investigador neuropsicólogo que estaba estudiando cómo eran los cerebros de los seres normales. Podríamos decir que nosotros nos consideramos seres normales, ¿sí? Seres humanos normales, frente a cómo es el cerebro de seres que son psicópatas. Los psicópatas son aquellas personas que que pues tienen la capacidad de engañar, de matar sin ningún tipo de conciencia moral. Es decir, no se les da nada dispararle a una persona. ¿Sí? Entonces él consiguió una población carcelaria donde había psicópatas asesinos y empezó a estudiarles el cerebro.
y también consiguió una población de personas normales y empezó a estudiar cuáles eran las diferencias entre el cerebro del uno y del otro. Y efectivamente hay unas diferencias, ¿sí? Todos tenemos, por ejemplo, en algún momento, y es parte de la conservación de la vida, los impulsos asesinos, la rabia asesina, la ira asesina, que me sirve para qué? Para que si alguien o algo me amenaza a mi vida, pues yo me defiendo y en esa defensa soy capaz de matar también. Todos lo tenemos. Pero nosotros a su vez tenemos también unos mecanismos de control, es decir, algo que como que le para ese impulso asesino y lo tranca, entonces no nos deja matar, no nos deja agredir, no nos deja, sino que nos para, nos tranca, ¿cierto? O sea, hay el impulso, pero hay los controles. Bueno, la diferencia con los psicópatas es que los psicópatas no tienen el control. O sea, esto no funciona. El impulso asesino sale y pasa. ¿Sí? Los controles cerebrales que establecen el control no operan. Bueno, el señor estaba haciendo esto en un estudio que se llama doble ciego, es decir, él tenía las radiografías de cerebros de personas normales y personas psicópatas, pero sin saber quiénes eran. Y el tipo llega un día y dice, uy, este cerebro, esta radiografía de este cerebro, usted es una persona que espero que no esté libre por ahí por la calle. Y, y entonces, porque tiene una estructura psicopática pues total. En ese momento, los auxiliares de él le destapan el nombre a ese estudio que él estaba viendo, a esa radiografía que él estaba viendo, y le dicen, doctor, esa es su radiografía. El tipo quedó aterrado y empezó entonces a estudiar su familia. Entre otras cosas, eh, le dice, usted anda por ahí diciendo y anda dando charlas sobre psicópatas y ya averiguaste en la familia. Resulta que en la familia habían 7 asesinos, como hasta 2 generaciones antes que él. 7 personas que habían matado a alguien de la familia, además. De modo que esa información viene pasando de, un, de uno a otro. Eso es lo que hace la epigenética, nos explica la epigenética. Lo que aprendo, las vivencias se transmiten de una generación a otra. Entonces, factores ambientales como la alimentación, los aprendizajes, las experiencias, activan o desactivan sectores de los genes que se van transmitiendo de una a otra generación. ¿Qué otra manera yo aprendo lo que ha pasado en mi familia? Bueno, las vivencias de las cuales no me acuerdo. Lo aprendido entre los 0 y los 5 años. ¿Sí? Yo tengo una memoria y yo tengo un recuerdo. Por ejemplo, si preguntamos a Marcela, Marcela, ¿dónde naciste? Yo nací en Bogotá, ¿Y dónde estudiaste? en varios colegios, pero sí, también acá en Bogotá. Bueno, muy bien. Eh, a esa memoria de que nos está mostrando Marcela ahora, es la memoria consciente. Es decir, hay un recuerdo del cual soy consciente y una memoria. Pero, Marcela, ¿tú te acuerdas qué pasó contigo cuando tenías un añito? No mucho. Yo diría que recuerdas casi 0. Ujú. ¿Sí? Entre los 0 y los 5 años nos pasan muchísimas cosas, pero eso queda en la memoria, pero no lo recuerdo. Y en esa etapa de la vida de los 0 a los 5 años se forma una cosa que se llama el chasis de la personalidad. ¿Saben qué es el chasis? El chasis es aquella parte de la estructura del carro que es la básica. Es el cuadrado ese donde está todo y sobre ese chasis se monta toda la estructura del carro, o sea, toda la carrocería y todo eso, ¿sí? El motor, todo va ahí en el chasis.
Pues bueno, la personalidad, el chasis de la personalidad se forma entre los 0 y los 5 años. Y ahí yo no me acuerdo. Hay otros recuerdos, las memorias celulares, que son todo lo que ocurrió durante el periodo del embarazo de nuestra madre y el parto. Esas son memorias que no recordamos tampoco. Están ahí. De modo que la tranquilidad o la intranquilidad con que mamá vivió su embarazo, el de nosotros, está en nuestra memoria. No está en nuestro recuerdo, pero sí está en nuestra memoria. Siempre es bueno poner ejemplos, historias, y así sean como repetidas a veces. La historia ay, ¿cómo se llama un cantante colombiano? El cantante de Telejos. Diomedes Díaz. ¿De qué género, más o Bueno, menos? ¿De qué época? no, es de la época actual. Santiago Cruz. Diomedes Díaz. Santiago Mm. Cruz cuenta una historia muy interesante. Él dice que una vez escuchó en una tienda un trío de cuerdas y de pronto tocaron una canción que él no conocía. Y cuando él de pronto oyó esa canción, él dice, yo no conocí esa canción, pero yo sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Y pedí que me la tocaran 1 y 2 y 3 veces y yo lloraba de escuchar la canción. Cuando él terminó eso y se fue para la casa, su mamá, que también es música, también es guitarrista, le preguntó, mamá, ¿tú conoces esta canción? Y la mamá fue y sacó un cuaderno. Y en ese cuaderno tenía anotadas las canciones, los acordes, la letra, los acordes, y y tenía fechas. Entonces le dice, yo estaba aprendiendo esa canción cuando tú estabas en la barriga como unos 5 o 6 meses. A eso se le llama una memoria celular, o sea, que él sí tenía memoria de la canción, ¿sí? Pero miremoslo desde el otro punto de vista. ¿Qué tan bien pasó mamá el embarazo? ¿Qué tan mal lo pasó? Porque de lo bueno que ella vivió ese embarazo, yo tengo las memorias, están en mi cuerpo. Obviamente lo emocional es una manera de transmitir la memoria. Es decir, si papá y mamá, por ejemplo, se llevaban bien, pues yo lo recuerdo y eso me deja tranquilo. Pero si había, por ejemplo, historias de maltrato, de agresión, de abandono, pues yo me cargo con las emociones de mi mamá o de mi papá y eso hace parte de mi memoria. Voy a dejar de compartir aquí porque estos son como los mecanismos con los cuales entonces se transmite esa memoria. ¿Por qué yo pongo los mecanismos? Porque pues yo soy médico y como que me interesa investigar un poquito más qué es la cosa. Voy a pasar ahora aquí un tablero para explicar un poquito más de la investigación y de lo que hace la epigenética. Cuando una mujer, voy a anclar mi imagen para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, aquí hay una mujer que está embarazada y esta mujer, el producto de ese embarazo es una niña. Lo que les digo es todo lo bonito que tenga de vivencia esta mujer pasa a esta hija, pero todo lo no tan bonito que viva esta mujer, eso también pasa a
a la hija. ¿A través de qué? A través de las emociones. Si, por ejemplo, esto no tan bonito causa dolor, tristeza, miedo, rabia, pues las emociones, como vamos a ver en el curso, las emociones no son ideas, las emociones son fisiológicas. Cada uno, para pensar en qué es la fisiología de una emoción, piense solamente cuando nos enamoramos de alguien y cada vez, y recién nos enamoramos y la vemos, y entonces cada vez que miramos a esa persona en la cual yo me enamoro, yo tengo una reacción fisiológica. A mí se me acelera el corazón, me sudan las manos, me pongo pálido, me pongo rojo, me da diarrea, no sé, hay muchas cosas que le pasan a uno. Bueno, entonces eso es porque ocurre una reacción fisiológica, y por medio de esa reacción fisiológica de la mamá, esto le pasa al hijo, a la hija en este caso. Pero hay una cosa curiosa. Este feto femenino, a los 4 meses, ya tiene sus óvulos, todos los óvulos de la vida reproductiva de esta mujer, cuando nazca, ya están listos, todos los óvulos. O sea, ¿cuántas generaciones hay aquí? Díganme cuántas generaciones hay ahí en ese mismo momento. Está la mamá, la hija y los nietos. Interesante, ¿no? Sí, señor, muy interesante. Si el embarazo es de un hombre, el resultado es un feto masculino. A los 28 días, ni siquiera es un feto, es un embrión. A los 28 días, las células que van a dar origen a todos los espermatozoides ya están, 28 días. ¿Cuántas generaciones hay aquí? Está la mamá, el hijo y los nietos. O sea, yo estoy aquí hablando de mi abuela paterna, mi papá y yo. Estoy aquí hablando de mi abuela materna, mi mamá y yo. Esos son los mecanismos de transmisión. Entonces, aquí pasa lo mismo. Lo bonito que vivió mi abuela paterna, o lo no tan bonito que vivió, pasó a mi papá y de alguna manera me llega a mí. A eso los llamamos herencias transgeneracionales. Y ya son las explicaciones que nos aporta la genética, la epigenética y toda la investigación actual sobre trauma acerca de ese fenómeno que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, de que se repiten historias, se repiten y se repiten. Una vez llegó un joven acá, 29 años, y le preguntó, ¿y a qué vienes? Entonces me dice, tengo 29 años, he empezado a estudiar 3 carreras y no he podido terminar ninguna. Y no entiendo qué es lo que pasa porque yo escojo la carrera, es lo que a mí me gusta, empiezo con ilusión, pero en algún momento me desanimo y abandono. Cuando le pregunto, le digo, ok, ¿cómo te llamas? Y mire cómo empieza. Yo me llamo Ramón. ¿Y cómo se llama tu papá? Ramón. ¿Y cómo se llama el abuelo paterno? Ramón. Digo, ok, cuéntame la historia del abuelo Ramón. Entonces me dice que mi abuelo Ramón era un comerciante muy próspero, tenía una familia, la abuela, 7 hijos, y papá era el mayor de esos 7 hijos. Cuando ese hijo entró a la universidad a estudiar, unos meses después el abuelo falleció. Entonces el papá tuvo que retirarse para hacerse cargo de los negocios del abuelo, ayudarle a la mamá con sus hermanitos. Tiempo después, papá viene para otra ciudad, empieza a estudiar otra vez, pero justo 3, 4 semestres y la novia que tenía quedó embarazada. Y él decidió hacerse cargo de su pareja
de su hijo. La novia era la mamá de este muchacho que viene. Él es el niño que venía en ese momento. Y el papá volvió y se retiró de estudiar. Le pregunto, bueno, ¿y qué has estudiado tú? Entonces me dice primero, o sea, administración de empresas, después ingeniería industrial y después ingeniería mecatrónica. Le digo, ¿y qué estudió tu papá? Me dice, mi papá estudió ingeniería industrial y luego vino y estudió ingeniería electromecánica. Le digo, ok, tu papá estudió ingeniería industrial y abandonó por alguna razón de la vida. Y tú estudias industrial y abandonas. Tu papá estudió electromecánica y ahora tú estás estudiando mecatrónica. Y abandonó, él abandonó y tú estás con ganas de abandonar. ¿Te das cuenta que estás repitiendo la historia de tu papá? Obviamente no se había dado cuenta. Uno solo puede cambiar lo que ve. Si uno no lo ve, no lo puede cambiar. Si yo me siento a comer y se me mancha la camisa y no me doy cuenta, pues salgo por la calle con mi camisa manchada. Necesito ver la mancha. Cuando de pronto la veo o alguien me dice, ¿qué te pasó en la camisa? Y entonces veo la mancha, ahí, cuando yo veo, ahí tengo la oportunidad de cambiar. Porque yo digo, voy a lavar la mancha, voy a, a cambiarme la camisa o sigo con la camisa. Pero mientras yo no vea eso, eso es ir por la vida con una venda en los ojos y eso se llama tener un destino. Lo emocional es también una manera de transmitir la memoria familiar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o seguimos, pero ya llevamos 8. Bueno, no, pues está como bastante completo, ¿no? Era como que no te quise interrumpir porque tenía varias preguntas, pero pues bueno, creo que ya las has aclarado todas, pues como por parte del conversatorio. Ujú. Sí sé que aquí había una preguntita que decía, bueno, más bien como Dale. afirmaciones, y Ujú. es como mi hijo es periodista y mi abuelo fue periodista. Muy bien. Y en mi caso, mi hermana y yo somos psicoterapeutas bioenergéticas. Ok. ¿Y quién más era Y terapeuta? ¿Y quién más era psicólogo? Hay que pensar en papá y mamá. ¿Quién es el psicólogo de la familia? ¿Y quién es de los abuelos? ¿Cuál era la persona que era comprensiva, que acompañaba, que es de allá que viene? y creo que también hay una pregunta como muy valiosa, Dale, generalizada, y dale. es, ¿y cuando no tenemos esa información o cuando no podemos hacer esa asociación de la información, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las constelaciones familiares nos dan varios métodos para acceder a esa Ujú, información. Una cosa que no lo digo, pero pues hay que decirlo, los secretos de la familia son muy importantes y los secretos de los abuelos, de los bisabuelos, los secretos de las abuelas, eh, son, son pendientes que quedan y que emocionalmente pasan de una generación a otra. Los secretos no son cosas que uno no sepa, los secretos son las cosas que no se hablan, como en Canto, no se habla de Bruno, ¿sí? Sí, ujú, no se hablan, no se dicen. Pero entonces, si hubo abusos, si un abuelo o un tío abusó, si un tío asesinó a alguien o un abuelo asesinó, pues eso deja una carga de vergüenza, de dolor, de rabia, de culpa, que de alguna manera, por un mecanismo que tiene un nombre y es yo pago por, yo expío por, yo pago por los pendientes de los míos. Un niño va a pagar, a expiar por. Muchas veces, por ejemplo, los suicidios
o las ideas suicidas son como es como un intento de expiar por aquello que hubo en la familia donde hubo un asesinato. Yo pago. Entonces, mi abuelo asesinó, mi papá asesinó, entonces yo pago por eso y me suicido o me accidento o me enfermo. Ujú. La constelación, les decía, tiene métodos y eso es lo interesante para la invitación que estamos haciendo, tiene métodos para acceder a esa información. ¿No? Sí, hay muchos métodos en los cuales tú puedes acceder. ¿Por qué puedes acceder a esa información? Porque es que en tu cuerpo está 50% tu papá, 50% tu mamá, pero 25% cada uno de los abuelos, Ujú. 12,5% cada uno de los bisabuelos, 6% cada uno de los tatarabuelos, 3% cada uno de los tatarabuelos. Todos estamos ahí. Ujú. Claudia está asustada. Sí, señor. Entonces, bueno, pues Bueno, démosle un lugar a preguntas, Marcelita, pues, a contestar y mirar qué, sí, o qué me sí, llevo, o qué, porque no me di cuenta que me extendí mucho. no, tranquilo. Si alguien quiere preguntar, pues tranquilamente puede abrir su cámara y su micrófono y hacer la pregunta. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Fernando. Eh, Gracias por la información, está interesante, pero me surge una duda. Cuando son niños adoptados y tienen comportamientos similares al que usted ha manifestado, en donde pues hay un caso, tengo un caso en este momento, yo soy psicólogo, en Ujú, donde el muchacho es un hijo único, el papá murió hace 10 años, yo lo adoptaron como a los 3 4 años y en ese momento se encuentra en una rebeldía, pues ya un muchacho de 26 27 años, se encuentra en una rebeldía pues intolerante con la madre, han llegado pues a tener voces fuertes y en 2 oportunidades se ha ido de la casa y ha encontrado allí pues situaciones de irse a convivir con ya personas, mujeres adultas, con 2 o 3 hijos. ujú. Entonces, mi pregunta es, cómo podemos nosotros encontrar una solución a esa situación? ¿Sí? Si la hacemos como usted lo ha planteado, Ujú. y Ok, se puede hacer de esa manera, ¿cierto? claro que sí. Fernando, Sí. lo que pasa usualmente con los hijos adoptados es que hay unos excluidos. ¿Podrías decirme quiénes son los excluidos de esa situación de un hijo adoptado? No, no le entiendo. Hay alguien No de me la hablo de excluir. familia, alguien de la familia de ese niño que es adoptado, está excluido. ¿Puedes ver quiénes son? No, venga, le cuento, es que eso Va- me Vale, acabó de ya, llegar, lleva hasta no, ahora no quiero una cuentos. semana, pero Sí, no quiero historias. Solamente quiero que sí. lo pienses. Sí, ya, listo, Qui- doctor. Quienes están, quienes están ahí Ujú. excluidos. ¿Te acuerdas que parte de la memoria y de la herencia transgeneracional es de los excluidos? Eh, hay- Mire, los padres de ese niño están excluidos. Los padres que le dieron la vida Sí. están excluidos. La consecuencia emocional de esa exclusión es la siguiente. Uno, todo niño que es adoptado sabe que es adoptado. Segundo, todo niño siempre busca a sus padres adoptados. Tiene rabia, tiene dolor con sus padres que le dieron la vida. ¿Sí? Tiene rabia y dolor con los padres que le dieron la vida. Pero ¿a quién le cobra su rabia? Pues a los que tiene al lado. Ujú, Entonces, ¿a quién le está cobrando? A su mamá adoptiva, ujú. a su papá adoptivo. Pero la rabia y el dolor de ese niño o de ese joven es por la ausencia de sus padres.
la solución desde el punto de vista de las constelaciones es darle un lugar a los padres que le dieron la vida y que los padres miren con respeto a esos padres que le dieron la vida, porque es gracias a ellos que ese muchacho existe y es gracias a ellos que ese hijo está en la vida de ellos, de los padres adoptivos. ¿Sí? A ver, Sí, señor. eh, interesante y voy a volver a anclar ahí la figura para mostrar esa situación. Porque el método de las constelaciones es un método gráfico. Entonces tú me dices, hay un muchacho, un joven, que vive con sus padres, ¿sí? Pero él está rebeldizado, tiene mucha rabia con su mamá. Pero resulta que él no es de acá, él es adoptado. ¿De dónde es él? ¿Quién es el verdadero quien le dio la vida? Son ellos. O sea, los padres de él son ellos, no ellos. Ellos son los padres, los que dieron la vida. Padre es el que da la vida. Ellos son cuidadores. Y ese es el orden, el lugar. Entonces, como este niño fue trasplantado de árbol, acá, este niño tiene mucho dolor y mucha rabia. ¿Con quién? Con ellos, sobre todo con su mamá. ¿Pero a quién le cobra? Pues a los que tiene a mano. Entonces, ellos están adoloridos porque es que todo lo que nosotros hacemos por él, por este muchacho, y mire cómo nos paga. Así es. ¿Sí? Sí, señor. Pero la solución del asunto es darles un lugar a los padres que le dieron la vida. Que ellos puedan decirle a él, es gracias a estos padres que te dieron la vida que tú estás en nuestra vida. Y tus padres son ellos, no somos nosotros. Esto es muy duro para unos padres adoptivos decirle, yo no soy tu papá porque tu papá es él. Yo no soy tu mamá porque tu mamá es ella. Eso es muy duro, pero es la solución, que es incluirlos, darles un lugar aquí al lado de ellos, para que este niño comprenda que es de este árbol y que está ahora aquí. Hay que decirle a ellos, no son papá y no son mamá, ellos son cuidadores de corazón. ¿Sí? Sí, señor. Nosotros, en nombre de ellos, de tus padres, te cuidamos. ¿Te parece? Sí, señor. Aunque ya le han dicho que es un niño adoptado. Sí, ok. Pero digamos que hay que manifestarlo muy, muy claramente porque los padres generalmente es esa exclusión de los padres lo que hace que el niño no esté, o del joven, no esté tranquilo y viva buscando. Hay que verse una película que se llama Un largo camino a casa, una película real Ujú. de una historia real de India. De India. Ahí podemos Ujú. comprender cómo este niño siempre estará buscando a sus padres toda la vida hasta que los encuentra. Porque el sistema familiar no permite que hayan excluidos. Él siempre está buscando. ¿Vieron un programa hace poco, y lo pueden mirar, una serie que se llama Hermanos por Accidente? Bueno, se les recomiendo. También, Sí. sí. Hermanos por Accidente, Ujú. donde no fueron adoptados, sino cambiados unos hermanos. Y 25 años Ah, después, mm, 25 años después, el sistema se dio o sea, el sistema familiar es como una entidad, es como un ser, así como un ser humano. El sistema siempre está rastreando dónde están los que son parte de nosotros. ¿Sí? Entonces,
cuando abordamos desde el punto de vista, obviamente, doctor Fernando, hay muchos puntos de vista para poder abordar estas situaciones. Nos podemos quedar en la relación, como en la relación entre el padre y madre adoptado y este joven, y podemos darle vueltas y vueltas y vueltas. No, no vamos a poder solucionar esto, porque no hemos comprendido la carga emocional de este joven cuyo, cuya, cuyo núcleo emocional es mi dolor y mi rabia por el abandono de estos padres. ¿Por qué a mí me dieron en adopción? ¿Por qué no fui yo cuidado por mis padres? Yo no fui suficiente para mis padres, Ujú. ¿sí? Aunque ahí también hay un agravante, ¿no? Que el padre se le muere a él, el padre sustituto, el padre que El lo está padre adoptando, adoptado también se se muere, le, exacto. se le muere cerca, ya tenía como unos 8 o 10 años, me cuenta la mamá. Sí, Entonces, pero hay un rompimiento también de esa relación. hay todas esas cosas, ¿cierto? Ujú. Es decir, uno tiene una influencia y digamos, desde el punto de vista de qué memoria tiene este muchacho, qué memoria familiar tiene, pues tiene la memoria familiar de su papá y su mamá que le dieron la vida. O sea, él es 50% este papá y 50% esta mamá. Él tiene esa memoria. Pero este niño, cuando pasa a un campo distinto, cuando es trasplantado a otro árbol, recibe la influencia de este árbol también. Entonces, pertenece a dos sistemas, pero la información genética y epigenética está aquí. ¿Sí? Aquí, Sí, señor. ¿vale? Sí, señor, gracias. Muy amable. Bueno, no sé, no Un señor, dígame poquito, Guillermo, por favor. Ajá, a mí un también poquito, dígame, Fernando. un poquito me gustaría como complementar y Sí, es Sí, señor. que en esa situación que tú muestras, claramente las figuras del chico muestran la rabia porque se representa con el color. Y si te das cuenta en la representación, tanto los papás son del mismo color. Mira, la mamá, el ujú, papá, la mamá y el papá tienen la misma representación en colores. ujú, Entonces, creo que una mirada que te ayudaría, Fernando, es poder entender que estos padres están en igualdad de condiciones. Ni quien deja a su hijo, por la razón que haya sido, es menos, ni quien recibe a este joven es más porque lo recibió. Porque si te das cuenta, el tema de hoy es herencias transgeneracionales, lo que significa que este chico llegó a este sistema para mostrar de manera en espejo que tal vez en su sistema también hay un tema de abandono hacia ujú, los hijos. Y esta pareja está compensando porque no se le ha dado lugar a los padres de origen, pero tampoco se le ha dado, digamos, como que tampoco se está mirando al hijo. Creo que lo que están mirando de este hijo es la rebeldía y que no está pagando, que también es una digamos, ley de las constelaciones familiares, porque los hijos no devuelven a sus padres y ellos quieren que les devuelva a través de que se comporte bien. ujú, Entonces, pues ahí podemos ver, uno, como los desórdenes, tanto del orden, del lugar, de jerarquía, de equilibrio en este sistema. Y también lo importante que es que digamos un poco como lo que hablábamos hace 8 días y es poder ver con inocencia esto. Entonces, tú que eres el terapeuta, también que puedas ver con inocencia y poder hacerle entender como a todos los factores, como cuál es la posición que cada uno está ocupando dentro del sistema. ujú. No, no entiendo, no te entiendo bien, pero podemos conversar acerca del tema de inocencia. Es no juzgar, Exactamente, claro. O sea, que hay una no inocencia juzgo. tanto de los padres biológicos como de los padres Yo no, adoptivos, como de yo, los del chico. yo aún como terapeuta, yo no soy quien para juzgar a los padres, Exactamente. a los que Ujú. dieron en adopción. Seguramente hay mucho dolor Mucho dolor, claro. en los padres que tuvieron que dar a ese hijo en adopción, ¿sí? Y mucha tristeza y mucha culpa.
pero ese dolor y esa tristeza y esa culpa la carga el niño. Es bien bonito el caso de los adoptados y pero se puede hacer. Cuando trabajamos desde las constelaciones, eso libera mucho y le da al niño o al joven adoptado mucha fuerza. Muy bien. Por aquí hay alguien con la manita levantada, está encalambrada. ¿Quién es? ¿Qué moto? Mi nombre es Aliria. Alidia, Buenas noches. cuéntanos. Pues resulta que yo también tengo un hijo adoptivo, mi Ujú, hijo menor. ujú. Él, yo lo tengo porque, no sé, porque me nació tenerlo, recibirlo. A mí la mamá de él es una sobrina mía, pero Ok, ella en ningún momento me lo dio a mí personalmente. Ella lo tuvo y se lo dejó a una señora, pero ella todo el tiempo lo rechazó desde que estaba en el vientre. Ella le mentía a mi hermana que él era la mamá de ella, porque ella murió el año pasado, mi hermana. ujú, ok. Entonces, ella le mintió siempre que ella no estaba embarazada y que no estaba y que eran mentiras los rumores que decían. Ella vive en Neiva. Bueno, listo. Miren, ¿quién está excluido ahí en esa historia que nos acaba de contar? ¿Quién falta en esa historia? Es que él está ¿Quién falta? excluido. ¿Quién falta? De los eh, que han nombrado. ¿Sabes quién mi, falta? ¿Quién? El padre del niño. Nunca, él estuvo año y medio allá en Neiva, ya Por, la- siendo adulto, y por eso, nunca el supo quién padre era el del papá. niño está excluido. Si la raíz del niño, que son su papá y su mamá, no se le muestra el padre, este niño no puede caminar bien por la vida. Va, va, va fallando, ¿cierto? Claro, y él tiene problema de drogas. Claro. Él tiene problema de drogas por la ausencia del padre y tiene ganas de morirse por la ausencia de la madre. Y sí, la mamá, por ejemplo, ella sabe ahorita y ella dijo que le pidieron ayuda a ella para que estuviera en una fundación y ella dijo que ella no daba para eso. Y lógico, él se siente mal porque ella, los otros hijos, ella vive, económicamente vive bien. A O los sea, otros hijos, no. lo sigue excluyendo. Sí, sí, Bueno, claro. listo. Entonces, por eso él está bravo. Por eso él tiene rabia con la vida. No rabia con la vida, rabia con su mamá. Mm, ¿Sí? Y si sí. uno tiene rabia con la mamá, una mamá ausente, este joven tiene un alto riesgo de suicidio. Él Un ahora alto está en riesgo de una morirse. fundación. ¿Cómo? Porque él mismo, él ahora en este momento está en una fundación que él Bueno, mismo fue y pidió auxilio a esa fundación porque él ya había estado en esa fundación. ok. Ahora está E- ya, Entonces es un grito de dolor y es un grito de auxilio. mm, A él lo que le haría un gran bien es que todo el mundo reconozca que todo el mundo reconozca que él está vivo gracias a su papá y a su mamá, los que le dieron la vida, mm. ¿sí? Liberarlo de esa carga. No es fácil, pero se puede. Desde Pero no, constelaciones se puede. sí, nunca le quiso decir ella, nunca le dio razón del papá. Él Es que conoció eso, cuando, no hay necesidad de decirlo. Se vuelven secretos y lo que le decía ahorita, todo niño que es adoptado sabe que es adoptado. Él ujú, siente, sí, él lo siente porque eso es de las cosas que uno siente. No, yo no se le conté a necesita los que tenga un 7 papel. años. Ujú. Bueno, ok, bueno, Yo, pero perdón, mira al papá de ese niño y mira a su mamá y diles, ustedes son los padres.
Pero ¿cómo? ¿Cómo así que los mires si no, no tengo cómo mirar? No, ¿O cómo? mírame, Sí, sí. mírame a mí, yo soy el papá. E Ah, ya. imagínate que al lado mío tengo una mujer. Ajá. Ahora diles, ahora los veo. Ujú. Dile, tienes que decirlo, si no, no pasa. Dile, Ah, ahora bueno. los veo. Ahora los veo Y puedo entender su dolor y puedo entender su dolor y su rabia. y su rabia. Y no debió ser fácil para ustedes. No debió ser fácil para ustedes. Y no debió ser fácil para ti. ¿Cómo se llama la mamá? Nelly, Nelly No, Suazo. no debió ser fácil para ti, Nelly, No debió ser fácil para ti, Nelly, tener un hijo que no querías tener un hijo que no querías y entregarlo. y entregarlo. Entonces tú solo hiciste lo mejor que pudiste Tú solo hiciste lo mejor que pudiste y te miro sin juzgarte. y te miro sin juzgar Por el bienestar de tu hijo, por el bienestar de tu hijo. no te juzgo. No te juzgo. ¿Vale? Obviamente falta mucha información acá. Pues Sí, no falta mucho, ya nos la podemos imaginar. sí. ¿Sí? No, Yo y es, esa es la única, digamos, desde Constelaciones, así trabajamos. ¿Sí? ujú, No trabajamos con los datos, con la información, con la novela, con el chisme. No, aquí no se trata de saber detalles. Se trata de pero, mirar la cosa gruesa. ujú. Perdón, una vez estuve en una constelación, Ujú, entonces expuse ese caso, ¿sí? ujú, Entonces me sacaron, estuve yo representando como mamá adoptiva, otra persona como el papá adoptivo y otra pareja como los papás, mamá y ujú, papá biológico. ujú, A otra persona, un solo hombre que fue, lo tuvieron, lo representó a él ujú. y se sentó en el piso y él hacía igual como hace mi hijo, hacía Exacto. los gestos igualitos. Ese señor que lo estaba representando en ese momento hacía igual. Y Esa es me la, decían, y me decían en esa constelación, me decía, es que usted no tenía por qué haberse hecho cargo de ese niño. La que tenía que haberse hecho cargo de ese niño era su hermana, que es la abuela de él, no usted. ok, Pero pues bueno, como yo lo quise recibir porque me no, no, nació no, 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 no. Bueno, perdóname, y obviamente habrá muchas maneres de hacer constelaciones, pero a uno en ¿Mm? una constelación no le tienen por qué decir qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Eso no Ah, ya. está. Le tiene que mostrar vías de solución, pero no lo que tiene que hacer o lo que debió haber hecho o lo que no debió haber hecho. Porque una Ah, ya. constelación no se hace para juzgar, una constelación no se hace para aconsejar, una constelación no se hace para cargar de culpas. Una constelación se hace para mostrar un camino de solución. Entonces, Ah. con perdón de la experiencia que tuviste, eh, Ujú. no, y de las personas que hicieron la constelación, y con respeto, pues porque es su experiencia y su modo de ver, pero a mi modo Ujú. de ver, yo sí les digo, aquí yo no les voy a enseñar a juzgar, ni les voy a enseñar a, a decirle a la gente qué tiene o no tiene que hacer. Yo solamente muestro un camino, ¿sí? Y lo que menos pasa en una constelación es cargar de, eh, cargar de culpas, de cosas. No, eh, así no es. Entonces, bueno, entonces mira a ese hijo adoptado que tienes tú
y dile, ahora yo soy tu hijo adoptado. Ujú. ¿Qué le digo? Pero lo vas a decir que te salga del corazón. Ah, bueno. Dile hijo, Hijo. sin gritar, suavecito. Dile, es que es del corazón. Es que en el Dile, corazón, hijo, hijo, me duele tu dolor, me duele tu dolor, me duele tu tristeza, me duele tu tristeza, me duele tu rabia. me duele tu rabia. Y puedo entenderlo. Y puedo entenderlo. Y tengo mucho miedo. Y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo por tu vida. Tengo mucho miedo por tu vida. Hoy yo le doy un lugar Hoy yo le doy un lugar a tu padre y a tu madre. a tu padre y a tu madre. Y hay una historia de mucho dolor. Hay una historia de mucho dolor. Hay una historia de maltrato. Hay una historia de maltrato. Una historia de injusticia. Una historia de injusticia. Y entonces le doy un lugar a quienes te dieron la vida, Le doy un lugar a quienes le dieron la vida, sin juzgarlos. sin juzgarlos. Y les agradezco a ellos Y les agradezco a ellos el hecho de que tú estés en mi vida. el hecho que tú estés en mi vida. Le doy un lugar a ellos Les doy un lugar a ellos para que tú estés tranquilo. para que tú estés tranquilo. Y yo hago lo mejor que puedo. Y yo hago lo mejor que puedo. En nombre de tus padres, En nombre de tus padres, yo te cuido lo mejor que puedo. yo te cuido lo mejor que puedo. Y estaré para ti, Y estaré para ti, tranquila, tranquila, para que tú encuentres tu camino. para que tú encuentres tu camino. Hijo, Hijo, por la alegría, por la alegría, por la compañía, por la compañía, gracias, 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 gracias. gracias. Muy bien. Ok. Bueno, Y ahorita gracias. y ahora nos quedamos calladitos. Muy bien. ¿Listo? Sí, bueno, pues Tenemos. igual recordar que pues todavía tenemos dos conversatorios más, entonces pues los invitamos a que sigan participando en el próximo que se va a realizar el 2 de agosto con una Ujú. temática muy bonita y es la perspectiva de las enfermedades de las constelaciones familiares. Y también tendremos el último conversatorio el 9 de agosto, que es la pareja ni tú tan culpable ni yo tan inocente. Entonces, también les invitamos a que si esta información ha sido valiosa para usted, pues que la compartan con personas que conozcan, amigos, si lo pueden postear en sus redes sociales, pues también sería para nosotros pues de gran ayuda. ¿M? Y también por recordarle de pronto a las personas que hoy están por primera vez en estos conversatorios, que en este momento tenemos el lanzamiento de un diplomado de constelaciones familiares y que pues si tienen alguna duda, pregunta, pues pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que ya lo dejé ahí en el chat.
Y no sé si quieres contar algo del diplomado, profe. Bueno, pues lo dijimos al principio, el diplomado es aprender la teoría y la práctica de las constelaciones familiares como una herramienta, por un lado, de crecimiento personal para aquellas personas que a veces nos cuesta encontrarle sentido a nuestra vida. Aquí hay un camino, aquí hay una lupa, un bombillo que nos permite prender la luz y encontrar sentido a algo que de pronto no tenemos, no le hemos encontrado el sentido. Y tal vez hemos buscado de una manera o de otra. Y esta es una posibilidad, pero es una posibilidad eh, muy potenciadora, muy liberadora sobre todo, liberadora de esas emociones que se nos vuelven unas cargas pesadas que no nos deja como fluir con la vida, ¿sí? Eh, También es una herramienta, además de crecimiento personal, es una herramienta que queremos dejar a aquellas personas que de alguna manera están interesadas en la ayuda, que de alguna manera están en contacto con la ayuda, es decir, que se encuentran frente a personas que sufren, personas que tienen miedos, que tienen dolores, eh, que tienen dudas, y les podemos, y nos interesa aprender para hacer esa práctica. Las constelaciones familiares tienen, digamos, como dos aspectos. Hay unos aspectos que pueden ser grupales y hay que aprender la técnica grupal, y hay una posibilidad de hacer también individual y hay que aprender la técnica individual. Entonces el curso constará de una parte teórica y también de una parte práctica, metodológica. Entonces, tres aspectos del curso: desarrollo personal, resolver nuestros propios anclajes, nuestras propias asuntos por resolver pendientes. Pero segundo, aprender a aplicarlo en otros contextos. Entonces, un padre aprende y seguramente será de mucha ayuda para su pareja y sus hijos. Pero un profesor también va a estar, se enfrenta diariamente a los dilemas de los niños, ¿sí? Una persona de recursos humanos en una empresa se enfrenta diariamente a los problemas del sistema humano que es una empresa. Y una persona dedicada a la ayuda, el médico, se enfrenta a la enfermedad y va a aprender a mirar la enfermedad de otra manera, más completa, más amplia. Y, y pues los que están dedicados a la ayuda, los psicólogos, terapeutas, mm, trabajadores sociales, sociólogos, abogados, también van a encontrar herramientas para darle vía, encontrar caminos de solución. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias al padre y muchísimas gracias a todos. Quedamos pendientes de unas manitos que quedaron levantadas, pero pues se las dejamos para la próxima vez, y si quieres arrancamos la próxima vez que nos acompañen, los dejamos ya amarraditos para que nos acompañen. Sí, señor, Faride, así es. ok, porque ya faltan 20 para las 9. Sí, ya. Ok, Pues bueno, agradecemos una vez más al doctor Guillermo por su generosidad, por sus luces. Estoy convencido que muchos nos hemos sentido interpelados con más preguntas y eso es bonito porque eso hace andar caminos. Y estamos no solamente, quisiéramos que todos estudiaran el diplomado, pero realmente nuestro objetivo es ir construyendo una comunidad de entreayuda, que unos y otros nos podamos ayudar. Y eso es bonito porque eso es grato, tanto que hemos recibido, qué bonito que lo podamos compartir y que pueda pasar por nuestra vida. Se hacía una distinción entre recordar, memoria. Qué bueno que podamos ir tomando conciencia. Entiendo que esto es lento, por eso a Liria se le pidió que hiciera un poquito de silencio, porque necesitamos también silencio para
para gestionar, para procesar nuestras propias vidas. Y este es un espacio en este sentido muy interesante. Somos la Corporación Educativa Unihombre, una escuela de terapias alternativas y complementarias, ahora impulsando las constelaciones familiares con la ayuda del doctor Guillermo. Con Marcela. Bueno, es liderado por los misioneros claretianos. Qué bonito que sigamos contando con ustedes. Y el tema, como lo mencionó Marcela, la enfermedad. Interesante un abordaje, una mirada de la enfermedad desde las constelaciones familiares. Entonces las esperamos, los esperamos. Muchas bendiciones. Gracias por seguir confiando en nosotros. Y una vez más, gracias doctor Guillermo, gracias Marcelita. Y muchas bendiciones. Dios mediante nos gusto. encontramos el 2 de agosto. Bueno, Ok. feliz Muchísimas noche para gracias. todos. Muchas Bueno, gracias. feliz noche. Vale, muchas gracias.